¿Qué harías si la icónica Plaza Roja de Moscú se convirtiera en el epicentro de un conflicto que desata fuerzas más allá de lo comprensible? En medio de la guerra global, Moscú se encuentra en ruinas. La Plaza Roja, que antes simbolizaba historia y poder, ahora es el escenario de una devastación total. Pero lo peor no es la destrucción física. Algo ha despertado bajo esas piedras antiguas. Extrañas luces en el cielo iluminan sombras que no deberían existir. Las tropas que se aventuran en la plaza desaparecen. Todo lo que conocíamos está siendo consumido por algo mucho más oscuro que la guerra. ¿Qué sucederá cuando el corazón de Moscú ya no pertenezca a los vivos? Si este relato te ha dejado pensando en lo que esconde el caos, apoya con un like y suscríbete para más historias aterradoras. ¿Te atreverías a caminar por la Plaza Roja en este escenario apocalíptico? Bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Primera lectura de Otro lado del tiempo país. Rusia ciudad. Moscú título. La sombra en la Plaza Roja. La nieve caía sobre Moscú aquella noche. No era inusual para octubre, pero esta vez había algo distinto en el aire. Las noticias venían en oleadas, una tras otra, como si el mundo se estuviera desmoronando mientras respirábamos, mientras caminábamos sobre esta tierra helada que antes se consideraba eterna. Pero lo peor no era la nieve ni el viento gélido que se colaba por las grietas de los edificios. Lo peor era el silencio. La Plaza Roja estaba casi vacía, como un lugar sagrado abandonado a la espera de algo indescriptible, algo temido desde lo más profundo de nuestras almas. Yo estaba allí, atrapado entre lo que parecía ser el último suspiro de un mundo moribundo. Las luces del Kremlin titilaban a lo lejos, pero no había vida en ellas. A lo lejos, el eco de los helicópteros militares resonaba en el horizonte, apenas visibles en el cielo oscuro que se cernía sobre la ciudad. Sabíamos que algo estaba mal, lo sabíamos todos, solo que nadie quería decirlo en voz alta. Las señales habían comenzado semanas atrás. Conflictos en las fronteras, movimientos de tropas, explosiones reportadas en las afueras de la ciudad. Nadie en Moscú quería creerlo. Rusia siempre había sido invulnerable, o al menos eso nos decían, pero los rumores eran cada vez más imposibles de ignorar. Decían que Ekaterimburgo estaba en llamas, que San Petersburgo había sido sellada y evacuada por completo, y que Moscú sería la próxima, pero nada de eso importaba ahora. El verdadero enemigo no eran las tropas extranjeras ni los tanques que avanzaban hacia nosotros. No, lo que nos aterrorizaba era algo mucho más antiguo, mucho más insidioso. Lo sentí por primera vez al pasar junto al mausoleo de Lenin. Era una sensación sofocante, como si el aire se hiciera denso y pegajoso a mi alrededor. Los turistas que solían pasear por la Plaza Roja habían desaparecido. Solo quedábamos algunos pocos, aquellos lo suficientemente temerarios como para quedarse. Entre ellos, figuras con abrigos largos y rostros ocultos en sombras, mirándonos desde lejos, vigilándonos. ¿Quiénes eran? Nadie lo sabía, pero había algo en su presencia, en la forma en que sus ojos seguían cada movimiento, que me helaba la sangre. El Kremlin se alzaba imponente, su silueta recortada contra el cielo nocturno, un símbolo de poder, de estabilidad. Pero ese poder, esa estabilidad, ya no significaban nada. Y entonces ocurrió. El cielo sobre la Plaza Roja se partió en dos, como si una herida invisible se hubiera abierto de repente. Los gritos comenzaron a llenar el aire, y lo que vi no lo olvidaré nunca. Desde el cielo oscuro comenzaron a caer esferas de luz, como estrellas cayendo desde lo alto, pero esas luces no eran naturales. No era solo fuego, eran formas, sombras que brillaban desde dentro, retorciéndose en el aire como si estuvieran vivas, como si buscaran algo. La gente corría en todas direcciones. Algunos trataban de refugiarse en las iglesias cercanas, otros simplemente caían de rodillas en la nieve como si hubieran visto algo demasiado terrible para soportarlo. Y yo simplemente me quedé allí, paralizado. No sé por cuánto tiempo. Solo sé que esas esferas, esas sombras que caían, parecían estar buscando algo, o a alguien. Y entonces la vi. Una de esas sombras se acercó a mí, flotando sobre la nieve, casi tocándome. Sentí el frío en mis huesos, el peso de siglos de oscuridad sobre mi pecho. La sombra me miró, o al menos eso sentí, porque no tenía ojos, solo una oscuridad profunda, insondable. Y en ese momento
supe lo que estaba ocurriendo. No era una invasión, no era una guerra como las que habíamos conocido antes. No, esto era otra cosa. Era el fin, no solo de Moscú, no solo de Rusia, era el fin de todo. Entonces algo más ocurrió. Un sonido profundo, gutural, como un rugido que venía desde las entrañas de la tierra. La Plaza Roja tembló bajo mis pies. Las esferas de luz comenzaron a retorcerse, más rápidas, más violentas, hasta que una a una desaparecieron, absorbidas por la herida en el cielo. Todo sucedió en segundos, pero para mí fue como una eternidad. La nieve siguió cayendo. El viento se llevó los últimos gritos de los que no habían escapado a tiempo. Yo quedé allí, solo, contemplando el vacío que se había formado sobre nuestras cabezas. Y ahora, mientras me alejo de la Plaza Roja, no puedo evitar pensar: ¿qué fue lo que vieron esas sombras en mí? ¿Qué es lo que buscaban? Quizá la respuesta sea más terrible de lo que puedo soportar, o tal vez lo peor aún esté por venir. Hemos llegado al final. Dime, ¿este relato te impactó? Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación. Escritos de otro lado del tiempo. ¿Qué pasaría si las obras de arte más preciadas de la humanidad se convirtieran en un portal hacia algo siniestro? San Petersburgo, una ciudad conocida por su belleza y cultura, ha sido arrasada por la guerra. El Museo del Hermitage, que custodiaba tesoros invaluables, ahora alberga algo más. Los visitantes que se refugiaron entre sus paredes nunca salieron. Las pinturas parecen cobrar vida, pero no como arte. Son ventanas hacia una realidad que no debería existir, donde las sombras que se mueven dentro no son solo reflejos, sino entidades que buscan escapar. San Petersburgo ha sido tomada por la oscuridad, y el Hermitage se ha convertido en su epicentro. Si este relato te ha causado escalofríos, dale like y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué crees que se esconde realmente detrás de las obras de arte más antiguas? Bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Segunda lectura de Otro lado del tiempo. País: Rusia. Ciudad: Petersburgo. Título: El último eco del Hermitage. El viento gélido del Báltico golpeaba las murallas de San Petersburgo con furia, como si intentara arrancar de cuajo la historia que albergaban sus edificios. Las calles estaban desiertas, salvo por algunas sombras que se deslizaban entre las esquinas, apurando el paso, temiendo algo que no podían nombrar. Pero allí, en el corazón de la ciudad, el Museo del Hermitage permanecía de pie, imperturbable, como un testigo de siglos que ahora se encontraba al borde de la extinción. Yo estaba allí esa noche. Había algo que me empujaba a regresar, un impulso que no podía comprender del todo. El museo había sido cerrado desde hacía días. Las autoridades decían que era por seguridad, que las tensiones en el país iban peligroso, pero yo sabía que no era solo eso. Había algo más, algo oculto entre esas paredes. Cuando entré, el silencio me recibió como un viejo amigo. Las vastas galerías, normalmente llenas de turistas, estaban vacías, envueltas en una oscuridad que se sentía más pesada de lo normal. El eco de mis pasos resonaba en las salas, rebotando contra las pinturas y esculturas que, en ese momento, parecían tener una vida propia. Las sombras danzaban en los cuadros y me sentí observado, como si los ojos de aquellos retratos antiguos me juzgaran y me midieran. El Hermitage siempre había sido un lugar de belleza, de historia, pero esa noche sentí que era más que eso. Era un lugar de secretos. Secretos que nunca debieron haber salido a la luz. Las noticias en la radio hablaban de disturbios en las afueras de la ciudad, el caos en Ekaterimburgo, los rumores de destrucción en Moscú. Decían que el gobierno estaba colapsando, que las fronteras se estaban cerrando, pero nadie mencionaba lo que estaba ocurriendo dentro de estas paredes, dentro del Hermitage. Había oído a algunos conservadores del museo hablar en susurros sobre una exposición que nunca se abrió al público, una colección de artefactos antiguos traídos de lugares que ni siquiera figuraban en los mapas. Algunos decían que no eran humanos, que pertenecían a civilizaciones anteriores, mucho antes de la nuestra. Y yo fui lo suficientemente necio como para buscar respuestas. Avancé por las galerías hasta llegar a una sala que no reconocía. Las puertas, pesadas y antiguas, estaban entreabiertas, como si alguien hubiera estado allí antes que yo. La oscuridad dentro era más profunda,
más densa que en cualquier otro lugar del museo. Pero había algo más. Un susurro, una especie de vibración en el aire, como un lamento antiguo, como un eco de algo que nunca debió haber sido despertado. Entré, y lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en el centro de la sala, una serie de artefactos estaban dispuestos en círculos concéntricos. Eran objetos de una antigüedad que no podía calcular, algunos hechos de materiales que nunca había visto. En el centro, una figura humanoide, pero distorsionada, descansaba sobre un pedestal de mármol. Su forma era incorrecta, como si no perteneciera a este mundo, y tal vez no lo hacía. Sentí una presencia en la sala, algo que me observaba desde las sombras, algo que esperaba que yo diera un paso en falso, pero no podía retroceder. Sabía que había llegado demasiado lejos. Me acerqué a la figura, incapaz de apartar la vista, y entonces lo sentí, un temblor bajo mis pies, suave al principio, pero luego más fuerte, hasta que toda la sala comenzó a vibrar. El museo entero temblaba. Los cuadros cayeron de las paredes, las esculturas se desmoronaron y de repente la oscuridad que me rodeaba se tornó viva, densa, como si algo estuviera intentando salir de ella. Corrí hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas, selladas por una fuerza que no comprendía. Y entonces lo vi. Desde las sombras, la figura que yacía en el pedestal se levantó, y sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron en mí. No había vida en ellos, solo un vacío abismal. Sentí el peso de siglos de oscuridad caer sobre mí, y supe en ese instante que no estaba solo en la sala. El Hermitage ya no era solo un museo, era una puerta. Y lo que había cruzado esa puerta no era algo que pudiéramos entender. Tal vez por eso nunca se permitió que estos artefactos fueran exhibidos, porque no pertenecen a este mundo, porque lo que está en ellos, lo que despierta, está más allá de nosotros. Cuando finalmente logré salir, las luces de San Petersburgo estaban apagadas. El cielo se había oscurecido, como si la noche hubiera tragado la ciudad entera. Caminé por las calles vacías, sintiendo que algo me seguía desde las sombras. Y ahora, mientras miro hacia el horizonte, no puedo dejar de pensar. El Hermitage ya no es solo un museo, es un umbral hacia algo peor. Y sé que tarde o temprano volveré a cruzarlo. Hemos llegado al final. Dime si este relato te impactó. Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación. Escritos de otro lado del tiempo. ¿Qué harías si las mentes más poderosas de tu ciudad fueran poseídas por algo inexplicable? En Ekaterimburgo la guerra trajo caos, pero lo peor comenzó en el centro administrativo. Los líderes de la ciudad se reunieron para tomar decisiones, pero algo salió mal. Al día siguiente no eran los mismos. Sus miradas vacías y sus acciones sin sentido indicaban que algo más los controlaba. Las decisiones comenzaron a destruir la ciudad desde dentro. ¿Fue un error humano o una fuerza más oscura infiltrándose en el corazón del poder? Mientras las calles se llenaban de violencia, los que aún quedaban luchaban contra enemigos invisibles, y quizás contra sus propios líderes. Si este relato te ha dejado inquieto, deja tu like y suscríbete para más historias como esta. ¿Te imaginas enfrentarte a tus propios líderes cuando ya no son ellos mismos? Bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Tercera lectura de Otro lado del tiempo país. Rusia sitio. Ekaterimburgo título. El silencio en Ekaterimburgo. Ekaterimburgo siempre había sido una ciudad de hierro. Sólida, inquebrantable, como el acero que alguna vez forjó sus calles. Pero esa noche todo cambió. Mientras el viento de los Urales soplaba implacable, yo caminaba hacia el centro administrativo, un edificio que siempre había representado el poder inquebrantable de la región. Pero lo que encontré esa noche no fue poder, sino vacío. Había rumores, siempre los hay en tiempos de crisis. Decían que algo había ocurrido en Moscú y en San Petersburgo. El gobierno, aunque intentaba mantener una fachada de control, no podía ocultar el miedo en sus rostros. Pero aquí, en Ekaterimburgo, el silencio era más profundo, un silencio que apretaba el pecho, que se filtraba en la mente, como si el aire mismo estuviera contaminado por una quietud antinatural. Cuando llegué al edificio del centro administrativo, las puertas estaban abiertas, no había guardias, no había señales de vida.
solo una oscuridad interminable que se extendía más allá del vestíbulo. Algo no estaba bien. Lo supe en el momento en que crucé ese umbral. El edificio, normalmente lleno de funcionarios y empleados apresurados, estaba desierto. Las luces parpadeaban de vez en cuando, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. Sentí una presencia en cada rincón, como si los muros mismos estuvieran observándome, conteniendo algo. Sabía que debía dar la vuelta, que lo que estaba a punto de descubrir no debía ser visto por ningún ser humano, pero seguí adelante. Subí las escaleras hasta el último piso, donde las oficinas de los altos funcionarios se alineaban como monumentos de poder. Allí, en lo alto del edificio, algo esperaba. No era una corazonada, era una certeza, como si una parte de mí ya supiera lo que encontraría. La puerta de la oficina del gobernador estaba entreabierta. Un ligero parpadeo de luz se filtraba desde dentro, proyectando una sombra inquietante en el suelo. Empujé la puerta y lo que vi me dejó sin aliento. El gobernador yacía en su escritorio, completamente inmóvil, sus ojos abiertos, mirando hacia el techo, pero no había vida en ellos. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. Pero lo peor no era su cuerpo, sino lo que había sobre su escritorio. Allí, extendido sobre papeles oficiales y documentos, había un mapa que mostraba algo imposible. No eran fronteras ni rutas, eran círculos, símbolos antiguos, inscritos con una precisión inhumana, y en el centro de esos círculos una figura, un dibujo grotesco de algo que no podía describirse con palabras, algo que parecía vivir y moverse dentro del papel mismo. Intenté retroceder, pero en ese momento las luces del edificio se apagaron. Un sonido profundo, como un rugido lejano, comenzó a retumbar desde las entrañas de la tierra. El edificio tembló bajo mis pies, y supe, sin necesidad de verlo, que algo se estaba despertando. Corrí hacia las escaleras, pero el temblor se intensificó y el aire se tornó denso, sofocante. Sentía que me estaba hundiendo en una neblina invisible, que mis pulmones no podían contener suficiente oxígeno. El rugido continuaba más fuerte, más cercano, y entonces lo vi. Al otro lado del pasillo, en medio de la oscuridad, algo se movía. Era una sombra, pero no una sombra común. Tenía forma, pero cambiaba con cada paso que daba. Supe de inmediato que no pertenecía a este mundo. No era un ser vivo, era una representación del vacío, de la nada, o tal vez de algo peor. Esa cosa avanzaba lentamente, y aunque no tenía ojos, sentí que me observaba. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror, mis pensamientos inundados de imágenes que no podía comprender. Y entonces, en un momento imposible de definir, sentí su presencia dentro de mi mente, una voz que no era voz, una sensación que no era humana. Lo que me dijo no eran palabras, al menos no en el sentido que conocemos. Eran conceptos, ideas que atravesaron mi ser como agujas de hielo. Vi la caída de ciudades, el colapso de gobiernos, el fin de todo lo que conocemos, y entendí con una claridad aterradora que Ekaterimburgo no era el final, no, era solo el comienzo. El edificio seguía temblando y el rugido bajo mis pies parecía consumir todo a su alrededor. Finalmente recuperé el control de mi cuerpo y corrí. No recuerdo cómo llegué a la salida, ni cómo escapé a las calles vacías, pero lo hice. Y cuando finalmente miré atrás, vi el centro administrativo desplomarse sobre sí mismo, como si una fuerza invisible lo hubiera devorado desde dentro. Ahora, mientras camino por las calles de una ciudad que ya no se siente como mi hogar, solo puedo pensar en una cosa, en esa sombra que vi, en esa entidad que me habló. Ahora yo me pregunto, ¿es eso lo que ha estado detrás de todo desde el principio? ¿Es eso lo que viene por nosotros? El silencio en Ekaterimburgo ya no es natural, es un eco del vacío que hemos despertado. Y sé, con absoluta certeza, que lo que ha comenzado aquí pronto se extenderá. Hemos llegado al final. Dime, ¿este relato te impactó? Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación. Escritos de otro lado del tiempo.